dice entonces esta cuarta razón. Debemos ser guiados por el Espíritu de Dios para que evitemos errores. Errores, estamos todos y cada uno expuestos a ellos, ¿no? ¿Quién no comete errores? Es una pregunta que normalmente escuchamos con mucha frecuencia. Así que es importante que por el hecho de que estemos expuestos no significa que estemos llamados a cometerlos, ¿no? Mucha gente dice, yo tengo derecho a equivocarme, pero en realidad creo que se escucha como que algo medio eh, extraño poder llegar a esa conclusión. Tengo el derecho a equivocarme, como que en realidad busco equivocarme y justificándome de que todos estamos expuestos a cometer errores. Hay que tener mucho cuidado con aquello. Dios no anhela eso para tu vida. Entre tanto esté posible y a nuestro alcance, en la sabiduría que el Señor nos da como hijos de Él, no busquemos esos errores. Bien, una cosa es caer en un error de manera accidental que buscar el error de manera incidental. Entonces, hay que diferenciar un poco en ese sentido el tema. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 22, versículo 29. Por lo cual dice la palabra del Señor en esta noche. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis, o sea, es muy claro que el desconocimiento nos lleva a cometer errores, pero también debemos de entender que hasta por un principio en las normas constitucionales de cualquier país, el desconocimiento no nos exime de responsabilidad. Así que hay que tener muy claro aquello, ¿no? Y erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Eso fue lo que el Señor Jesús les dijo a aquellas personas que estaban muy atentas, como el día de hoy, escuchando su palabra. Hay dos tipos de servidores: los que aman los sueños, las visiones y todo lo relacionado con ello, y los que aman la palabra de Dios de manera concreta. Usted no se le hace extraño encontrar alrededor suyo, sobre todo con esa lluvia de información que nos llega por medio de las redes sociales, de gente que se deja guiar por sueños, de gente que se deja llegar por visiones, tanto así que hace pocos días atrás hubo un evento que fue tomado en el mundo entero como para muchos el fin del mundo, ese 8 de abril del año 2024, en virtud de que se dio un eclipse total solar, en donde pues previo a ese evento, mucha gente tuvo sueños, visiones relacionados con este evento que marcaría prácticamente en ese día el fin del mundo. Y mucha gente lo seguía. Pues usted viera la cantidad de reproducciones, por millones se reproducen tantos, este tipo de información en Instagram, en YouTube, en el mismo TikTok y en otras redes más. Y realmente es sorprendente. No nos deja tampoco ir tan lejos en plena pandemia. También se habló de una visión de que el espíritu de muerte iba a pasar una noche que ya ni me acuerdo bien el día, pero mucha gente cristiana comenzaba a preguntar si había que cerrar las ventanas y las puertas porque el espíritu de la muerte iba a pasar por sus casas ese día. O sea, hay tantas cosas, amados hermanos, que realmente sorprenden aún y lamentablemente es por el desconocimiento. La palabra es clara cuando dice mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero más que un conocimiento intelectual, la Biblia en el idioma original dice intimidad. La gente deja de tener realmente cercanía con Dios por tener cercanía con hombres que dicen tener visiones de parte de Dios. ¿Por qué yo tengo, amados hermanos, que creer lo que otro dice cuando estoy llamado realmente a leer? Dicen pensamientos de hombres que, por último, cabe la oportunidad referenciarlo porque algo bueno podemos rescatar de aquello. Dice que si tú no lees, serás esclavo de lo que otros digan. Y me parece muy correcto ese pensamiento. Si yo no leo la palabra, si yo no estudio la Biblia,
si yo no busco el conocimiento del Señor, su palabra, entonces estaré siendo esclavo de lo que otros me cuenten. Es más o menos como que yo esté viendo comer a otros y con eso me llene. Recuerde que la palabra del Señor es alimento, es nutriente espiritual a nuestras vidas. Y yo no me voy a llenar porque vea comer a otro. Tal vez se me comenzará a hacer agüita la boca, ¿no? Porque tengo hambre. Y si veo que otro saborea un buen plato de comida, pues a mí me va a provocar comer también. Y si eso ocurre en la parte física, en la parte espiritual también debería ocurrir lo mismo. Si yo veo que otro está saboreando la palabra, se deleita en la palabra, está estudiando la palabra, en mí debería provocar el mismo efecto. Buscar de noche, de día, de no apartarme jamás de ese libro maravilloso que el Señor ha dejado y realmente obtener información para edificación y fortaleza de nuestra vida espiritual. Yo siempre animo a cada uno de mis hermanos, consiervos, a que estudien la palabra, a que no se dejen llevar por lo que otros digan. Y no significa que otros estén errados en el sentido de que, bueno, hagamos más o menos lo que hacían aquellos judíos en el tiempo de Pablo, cuando ellos buscaban realmente, antes de dar un amén, bueno, veamos si es verdad lo que Pablo estaba diciendo. Creo que esa es una buena actitud, amados hermanos, como los bereanos en aquella época. Entonces, hay dos tipos de servidores: los que aman los sueños, las visiones y todo lo relacionado con ellos, y los que aman la palabra de Dios de manera concreta. Están propensos al error quienes en su vida tienen como prioridad seguir la dirección de visiones, de sueños. Hay que tener mucho cuidado, amados hermanos. Y esto está siendo muy fuerte en el pueblo cristiano, muy fuerte. También las personas que basan su vida solo en la palabra de Dios, en esa revelación escrita, serán guiados por el Espíritu Santo de Dios. Debemos de recordar lo que nos dice el Nuevo Testamento, que toda la escritura, toda, sin excepción, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. En ese sentido, si toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, toda su palabra, entonces vamos a ser guiados por aquel que le inspiró, que es el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted va a leer la Biblia, usted pide la dirección del Señor. No sea como aquellos que dicen tener 30, 40 años en el cristianismo y aún siguen mencionando que no entienden nada de la palabra. Tal vez será porque no ha habido una verdadera conversión, no ha habido un verdadero arrepentimiento, porque el día que llegamos a Cristo Jesús, la palabra dice que somos hechos nuevas criaturas y nuestra mente ahora es la mente que Cristo ha puesto en nosotros. Por lo tanto, debemos de activarla, debemos de buscar la guía del que inspiró aquella escritura que hoy tenemos al alcance de nuestras manos. Se da lugar al error cuando solamente estás buscando fuera de la revelación escrita de Dios, es decir, fuera de las sagradas escrituras. Tenga en mente eso. Nada que usted busque fuera de Dios será bueno. Recordando las mismas palabras del salmista, que me parece lo más maravilloso de poder identificar la palabra del Señor como la lumbrera a nuestro camino, lámpara a nuestros pies, en estos tiempos de apagones, sobre todo aquellos que se le va la luz en la noche, ¿no? Qué importante es una velita, amados hermanos, qué importante es una lámpara que tenga pilitas, ¿no? Y que alumbre ese momento de oscuridad. Ahora imagine su vida espiritual sin Cristo es oscuridad total. Y el Señor, a través de ese acto magnánimo que se dio en la cruz del Calvario, trajo luz a nuestras vidas. El logos, el verbo, la palabra, trae a nuestras vidas esa iluminación que necesitamos. Por lo tanto, aquellos que se alejan de esa luz, pues vivirán en oscuridad y estarán sujetos a todo lo que en oscuridad se puede encontrar. Y en oscuridad, amados hermanos, las caídas son muy duras, muy duras. Se da lugar al error cuando te enfocas en sueños y en visiones. Se da lugar al error cuando solo vives buscando fuera de los principios de la palabra de Dios y niegas la guía del Espíritu Santo. La pregunta es si quieres estar en el error. Yo creo que nadie, ¿no? Creo que nadie. ¿Quieres desviarte de la voluntad de Dios? Bueno, creo que conscientemente nadie podría decir un sí a eso.
Por supuesto, amados hermanos, que ninguno de nosotros queremos estar en un error o desviarnos de la voluntad perfecta de Dios. Debemos creer en la palabra de Dios y debemos de ser guiados por el Espíritu Santo que inspiró esa palabra poderosa. Así que, amados hermanos, esta razón que llega a nuestras vidas trae nuevamente la claridad necesaria para que encontremos esa necesidad de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios para evitar cometer errores. No sé cuántos errores has cometido tú, pero tal vez yo sí puedo enumerar los que he cometido alrededor de mi vida. Y creo, amados hermanos, que muchos de esos errores, lamentablemente, han sido tomados de manera que nos damos cuenta que simplemente fue por la ausencia del conocimiento de la palabra de Dios. He ahí la misericordia del Señor. El Señor te dejó una lámpara para que alumbres tu camino y no cometas errores. Veamos otra razón más. Bueno, ya quedó ahí una cuarta razón. Recuérdese aquellos hermanos voluntarios que siempre están predispuestos. Téngala ahí, ya anotadita, téngala bien grabada y vaya buscando la aplicación a su vida, porque en cualquier momento usted va a ser citado para que nos pueda recordar esa razón. Veamos una quinta razón. Debemos ser guiados por el Espíritu de Dios para que evitemos la vanidad de nuestra mente. La vanidad de nuestra mente. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Vuelvo a repetir esta razón. Debemos ser guiados por el Espíritu de Dios para que evitemos la vanidad de nuestra mente. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 18 lo siguiente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Recuerde, amados hermanos, que el apóstol Pablo estaba dirigiendo esta carta a cristianos. Efesios, amados hermanos, es una carta dirigida a cristianos que estaban en Éfeso. Estamos hablando de hermanos que ya conocían de Cristo, que se habían arrepentido de sus pecados, que habían recibido a Cristo. Y también debemos de comprender algo. ¿Qué estaba pasando en ese contexto? ¿Qué pasaba con esos hermanos? Esta carta no les recuerda a ustedes como un llamado de atención. ¿No les parece que es lo que les está diciendo? Que ya no andéis como los otros gentiles. Quiere decir que dentro de la iglesia muchos tal vez están caminando en su diario vivir en la vanidad de su mente. Mucho cuidado con aquello. Caminar en la vanidad de nuestra mente. Pero, ¿de qué mente estamos hablando? ¿De la mente nueva en Cristo Jesús o de aquella mente que obviamente ha almacenado tanta información que a Dios no le agrada? Bueno, recordemos una cosa, y es la palabra de Dios la que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, la coyuntura, lo más íntimo de cada uno, lo más profundo de nuestros pensamientos, lo más profundo de nuestro corazón. Y es esta palabra inspirada por el Espíritu Santo, como decíamos hace un momento en la razón anterior, que es la que va a llegar a penetrar de tal manera nuestros pensamientos que puede realmente confrontar si estamos pensando de acuerdo a la voluntad de Dios o estamos pensando en la vanidad de nuestra propia concupiscencia, de nuestra carne. Los cristianos debemos renunciar al mundo y al estilo de vida de los no creyentes. E incluso ayer, aprovechando una cuña publicitaria de los varones, aquí veo muchos varones en esta noche que no los veo en el espacio de varones que tenemos cada 15 días. Así que les recuerdo a los varones que es importante también valorar ese tiempo de estudio que tenemos como hijos de Dios para un segmento varonil.
Y ahí hablaba nuestro expositor el día de ayer, nuestro hermano José Villegas, respecto a tres enemigos que tenemos. Y uno de ellos, obviamente enfocado al tema de la oración, primero es la carne y el segundo es el mundo. El tercero es Satanás. Y esto recuerda nuevamente aquella palabra que nos hace ver la necesidad que tenemos de renunciar al mundo, porque el mundo es un enemigo nuestro, es un enemigo nuestro. Lo que el mundo representa, su deleite, todo eso, amados hermanos, nos aleja de Dios, porque el que se constituye amigo del mundo, amados hermanos, o el que se identifica como amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. En ese sentido, como hijos de Dios, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, somos transeúntes, peregrinos. Estamos de paso por este mundo. Y eso trae realmente a nuestras vidas cristocéntricas un verdadero desafío. No es fácil. No vaya a creer que para mí como pastor es fácil. No, soy un ser humano común, corriente, como ustedes también, con muchas debilidades y fortalezas. Y creo, amados hermanos, que tenemos la necesidad de reconocer que no es fácil, pero eso no significa que sea imposible. No es fácil si lo vamos a hacer en nuestra fuerza. El Señor quiere que ustedes, al igual que yo, nos fortalezcamos en el poder de su Espíritu. Y necesitamos del Espíritu Santo de Dios para no caminar en los deleites de este mundo, para no caer en la vanidad de nuestra mente. El estilo de vida del no creyente, o sea, del que no tiene a Cristo, se caracteriza por andar en la vanidad de su mente. La mente es un regalo que Dios nos ha dado, pero la mente por su propia cuenta desvía a muchos hacia las tinieblas y hacia la vanidad, hacia todo lo que Dios aborrece. Si queremos un buen ejemplo de cómo andar en la vanidad de la mente, debemos de echar simplemente un vistazo a ciertos lugares que son liberales y entregados a Satanás, como lo ejemplifica la misma pantalla grande y chica, a través de telenovelas, de series, de películas e incluso hasta los mismos dibujos animados, hoy reflejan realmente lo que es vivir en la vanidad de la mente. Con su mente han desarrollado la perfección en áreas como las finanzas, el desarrollo, la salud, la educación. Conforme siguieron andando a la luz de su mente humana, avanzaron hacia ¿dónde? Hacia el ateísmo, hacia la homosexualidad y hacia muchas otras perversiones. En ese sentido, amados hermanos, es la vanidad de la mente que podemos encontrar tranquilamente en el libro de Romanos capítulo 1, por la cual ellos persistieron conociendo de Dios, no dar gracias a Dios. Y eso realmente es muy triste, porque al final, amados hermanos, la gente no quiere saber nada de Dios. La gente solo quiere darle rienda suelta a su concupiscencia. Las escrituras son claras cuando nos dan una advertencia respecto a andar en la vanidad de la mente. Y aquí es donde interviene el Espíritu Santo de Dios que nos guía paso a paso, a menudo de manera contraria al pensamiento natural. Así de sencillo. Recordemos, amados hermanos, que cuando Jesús estaba en esta tierra, ejerciendo su ministerio, Él nos anunció sobre el Paracleto. ¿Y a qué venía el Paracleto? Pues el Señor Jesús tenía que dejar esta tierra, físicamente hablando. Él había venido a cumplir un propósito muy claro. Y el Señor nos habla a través de los evangelios que era necesario que Él se vaya, pero que iba a venir el Espíritu Santo, el Paracleto, que nos iba a instruir, nos va a enseñar, a consolar, a guiar, a testificar a nuestro espíritu que somos hijos de Él. Por lo tanto, la razón nuevamente del Espíritu Santo es guiarnos paso a paso. Si tú eres hijo de Dios, fuiste sellado con el poder del Espíritu Santo, como dice Efesios 1:13. Y es importante que usted por convicción crea que esté primorada al Espíritu Santo, que usted ahora le pertenece integralmente
al Señor. Le pertenece su cuerpo, su alma, su espíritu. Por lo tanto, debemos de aprovechar el recurso que el Señor Jesús nos ha dejado, y es buscar la guía del Espíritu Santo. En ese sentido, es muy trágico cuando los siervos del Señor buscan andar en la vanidad de esa mente que tenían antes de venir a Cristo Jesús. Y esto es consecuencia de no estar llenos del Espíritu Santo y de su influencia. Para muestra un botón, los frutos de la carne, pues son muchos, ¿no? La Biblia detalla muchos de ellos. Creo que he contado como 17, 18 y muchos más, dice la palabra. Pero también debemos de comprender de que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. Por lo tanto, debemos de buscar día a día vivir bajo la plenitud del Espíritu Santo. El mismo apóstol Pablo en este libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 18, en la segunda parte dice, antes bien, se llenos del Espíritu. Buscar la llenura constante y permanente del Espíritu Santo, amados hermanos, tendrá como consecuencia de buscar en intimidad al Señor, de tener una vida íntima, de no cambiar, amados hermanos, nuestra bendición por un plato de lenteja. ¿Eso qué quiere decir al final del día? Si lo graficamos literalmente, es que muchas veces preferimos vivir en las cosas de este mundo, cambiamos este tiempo de bendición realmente, de estudio bíblico por cualquier banalidad de este mundo. Cambiamos la bendición de crecer a la luz de la palabra por cualquier tipo de actividad suntuaria o secundaria que satisface a nuestra carne. ¿Qué más importante puede haber para ti y para mí como hijo de Dios, sino de buscar realmente estar delante de la presencia del Señor? El mismo salmista decía en su momento, yo prefiero estar, ¿qué cosa? Recuérdese, un día en la casa del Señor, un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Eso es pasión, eso es convicción, realmente de saber a quién estamos sirviendo, realmente de saber a quién estamos buscando. Qué importante es que tú y yo podamos en este día reconocer la necesidad de que debemos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Con qué finalidad? Para no caer en la vanidad de nuestra mente. La voz de Dios es importante para cada área de nuestra vida, para todas las áreas de nuestras vidas. Lamentablemente muchas veces creemos segmentar el cristianismo en ciertas áreas y otras áreas pues las queremos seguir manteniendo. Cuando recibimos a Cristo Jesús, lo recibimos no como solamente como Salvador, sino también como el Señor y el Señor de nuestra vida. Pero lamentablemente segmentamos o fragmentamos en áreas nuestras vidas y decimos de estas áreas eres el Señor y de estas áreas sigo siendo yo el Señor. Mucho cuidado con ese tipo de pensamiento, mucho cuidado con pensar de esa manera. Debemos de abrir cada área de nuestra vida a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Si somos templo y morada del Espíritu Santo, es todo, totalmente. Nuestro cuerpo le pertenece al Señor, nuestra alma le pertenece al Señor, nuestra mente le pertenece al Señor, nuestra vida integralmente le pertenece al Señor. Es posible que pensemos que a Dios no le interesan ciertas áreas de nuestra vida y eso es un pensamiento de las tinieblas. Cuidado con pensar de esa manera. Cuidado con pensar de esa manera. Jesús murió en la cruz del Calvario dando toda su vida. No fue una parte. Él dio todo. Él no se reservó nada. Él se entregó totalmente. Y así mismo debemos de hacerlo nosotros, emulando ese ejemplo de entrega. Tú y yo también debemos de entregarnos completamente al Señor. Sin embargo, en medio de todo esto, Dios hoy tiene algo que decir sobre cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Y eso va también a conllevar la responsabilidad que tenemos de abrir totalmente, de manera integral, todo nuestro corazón. El Señor no solamente, y lo utilizamos muchas veces en evangelismo explosivo, esta expresión que voy a decir, muchas veces solamente le abrimos la puerta de nuestro corazón, emulando como que esto fuera una casa, y lo recibimos solo en la sala. Claro, la sala es lo que por lo general está bien arreglado, es lo que está limpio, es lo que huele bien, por lo general. Pero el Señor no solo quiere llegar a la sala de tu corazón, el Señor quiere llegar a lo más profundo. Déjalo entrar, ¿sí? Hasta la cocina, déjalo entrar hasta el patio, hasta el zaguán, déjalo entrar a la azotea, déjalo entrar a todos los dormitorios de tu vida, déjalo entrar a todos los espacios de tu vida. El Señor no debe ser un invitado, como muchos creen. El Señor tiene que ser el Señor y el Salvador
de tu vida como de la mía. Al Señor se le representa como un pastor con sus ovejas, como un pastor con sus ovejas. Yo sé que no voy a escuchar el amén de todos porque están en silencio los micrófonos, pero la pregunta es, ¿eres ovejas? ¿Eres oveja del redil del Señor? Y si tú dices un amén ahí, gloria a Dios. Amén. Somos ovejas del Señor. Jesús es nuestro pastor de pastores. Él es el pastor de nuestra vida. Gloria a Dios por aquello. Somos ovejas entonces del redil. No somos cabras, ¿no? No, no, no. No somos chivitos, no. Somos ovejas, ovejas. Y la oveja, amados hermanos, se caracteriza por ser un animal dependiente, dependiente, no independiente, dependiente. El mismo Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La oveja es dependiente y alguien que es dependiente es obediente, obediente. Cuando una ovejita se sale del redil y se quiere escapar por ahí por darse una canita al aire, dice que el pastor va, toma su oveja y como la ve media resabiada, le parte una pata, literalmente, le parte una pata. Alguien puede decir, uy, qué cruel que es ese pastor. Le parte una pata. ¿Para qué se la partirá? Usted ya se imagina, ¿no? Para que no se vuelva a salir. Bueno, al final de esto hay una lección importante. Le parte la pata, la trae de vuelta, le cura la patita, ¿sí? Le enseña nuevamente cómo debe de comportarse y se mantiene una linda interacción, una linda relación. Ese pastor está enseñándole a esa oveja de una manera literal, de que toda oveja escucha la voz de su pastor y si el pastor llama, la oveja va. A veces nos ocurre que nos comportamos como aquella ovejita a la cual tienen que traerla nuevamente y le tienen que partir la patita. Que no sea nuestro caso, amados hermanos. Si el Señor es nuestro pastor, entonces seguirlo hará que no querramos o que no necesitemos ninguna otra cosa buena que el mundo pueda ofrecer, porque todo lo tenemos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús estamos completos y no hay nada que el mundo nos pueda ofrecer fuera de lo que Cristo ya nos ofreció en la cruz del Calvario. Qué hermoso es poder reconocer que en Cristo estamos completos. Cristo es la plenitud de nuestras vidas. Shalom, shalom. Eso es nuestro Cristo en nuestras vidas. Shalom, plenitud de vida. Así que, amados hermanos, si tú te identificas como un seguidor de Cristo, como un cristiano, si te identificas como alguien que ha sido sellado por el poder del Espíritu Santo, significa que estás lleno y que no hay algo que el mundo pueda ofrecerte que te pueda vislumbrar para que sigas al mundo y no sigas a Jesús. Esta es una quinta razón, amados hermanos, una quinta y poderosa razón por la cual debemos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios para no caer en la vanidad de nuestra mente. Ahí tenemos una razón más y vamos en esta noche a continuar viendo más razones. Así que espero que estés anotando porque serás el próximo a recordarnos, ¿sí? Esta lección del día de hoy. Así que ya llegará tu turno, ya estás anotado, así que espero que estés anotando todos los apuntes. Veamos otra razón más, una sexta razón. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios para que se satisfagan todas nuestras necesidades, todas nuestras necesidades. La vuelvo a repetir. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios para que se satisfagan todas nuestras necesidades, todas. Vamos al libro de Salmos, capítulo 23, versículo 1. Y voy a leer en dos versiones. Voy a leer en la versión 960 de Reina Valera y voy a leer en la nueva versión internacional. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Repítelo ahí conmigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Quiero que lo repitas, pero que lo creas, que Jehová es tu pastor, Jehová es mi pastor, Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará, nada, absolutamente nada nos faltará, nada. La versión NBI dice, el Señor es mi pastor,
nada me falta, nada me falta. Y me gusta esta traducción. Creo que está registrada en un presente continuativo. Nada me falta. Lo digo hoy, nada me falta. Lo digo mañana, nada me falta. Lo digo pasado mañana, nada me falta. Y cuando el Señor me permita decirlo a través del tiempo, nada me falta. Repítelo en esa noche. El Señor es mi pastor, nada me falta. Gloria a Dios por su palabra. Nada me falta. La primera señal de que estamos siendo guiados por la voz del Espíritu Santo de Dios es que nada me falta, porque con Él lo tengo todo. Nada me falta, nada. Nada me falta es lo que dirás después de tener esta hermosa experiencia. Tiene que ser vivencial el que seamos guiados por el pastor de pastores durante toda nuestra vida. Porque es el Señor el que prometió estar con nosotros todos los días. No es que nos pastoree un día y después aparece al año siguiente. No es que de aquí aparece después de 10 años. El Señor dice que estará con nosotros todos los días. Me recuerdan las palabras de Josué, que el Señor le dijo a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y yo creo que así como estuvo con Moisés, el Señor está conmigo y está contigo. Está con sus hijos. Dice la palabra del Señor también en aquel momento cuando él estaba con sus discípulos antes de la sección, de que él jamás los iba a dejar. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y qué hermoso es saber, amados hermanos, que la palabra viva de Dios, esa palabra que no pasa, esa palabra eterna, esa palabra bendita, esa palabra que tiene el mismo impacto que cuando Jesús se lo dijo a sus discípulos en aquella época, sigue hasta el día de hoy y por los siglos, eternamente viva, calando en nuestras vidas, porque realmente es así. El Señor es el que nos guía. Y si el Señor nos está guiando, el Señor nos está pastoreando, nada nos falta. Podríamos decir como el salmista David, no tengo ninguna necesidad, estoy bendecido en todas las áreas. Estamos bendecidos en todas las áreas. Hay gente que quiere como que empobrecer estas expresiones. ¿En qué sentido? Creen que las necesidades son satisfechas cuando hablamos de riquezas materiales. Y realmente es equívoco pensar de esa manera. Muy equivocado pensar de que mis necesidades tienen que ver solo con temas materiales. Cuando tú realmente naces de nuevo, tu mente es distinta a como pensábamos antes sin Cristo Jesús. Antes pensábamos en la vanidad de nuestra mente y nos conformábamos a este siglo. Cuando venimos a Cristo Jesús, el mismo apóstol Pablo en Romanos 12 habla, y no conforméis a este siglo. Este siglo está lleno de aspiraciones terrenales y es lo que el mundo les ofrece. Por eso que usted puede ver que la gente, amados hermanos, vive tan vacía, buscando en lugares equivocados llenar ese vacío. Desde el pecado de Adán, amados hermanos, el hombre fue expulsado de la presencia de Dios, fue sacado de la presencia de Dios. Por eso nacimos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Entonces, todo ser humano nace con ese vacío, con esa necesidad de ser satisfecha. Todo ser humano que viene a esta tierra, amados hermanos, tiene la necesidad de que ese vacío sea lleno. Y a través del crecimiento y desarrollo de sus vidas, muchos buscan llenar ese espacio y buscan las religiones y buscan en los medios equivocados satisfacer. Por eso es que podríamos decir que Hollywood entero está lleno de gente vacía que tiene mucho dinero, que a través de la fama, del dinero y de muchas otras sustancias quieren llenar ese vacío y no lo encuentran. Solo Jesús lo puede llenar. Solo Jesús puede llenar el vacío que tiene el ser humano. El problema del ser humano no es material, no es físico, es espiritual, es almático. Y solo Jesús puede llenar ese gran vacío. Ese mismo vacío lo tenía yo antes de venir a Cristo Jesús. Lo tenías tú antes de venir a Cristo Jesús. Y cuando llegamos a Cristo Jesús, cuando llegamos y entregamos nuestras vidas a Él, entonces Él llena todo ese vacío. Nos hace nuevas criaturas. Hemos sido restituidos ahora a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, amados hermanos,
No tenemos ninguna necesidad ahora en Cristo Jesús. Estamos bendecidos en todas las áreas de nuestras vidas. Para experimentar esto, debemos dejarnos conducir por el Espíritu Santo de Dios. Por el Espíritu Santo de Dios. Una pregunta en esta noche. ¿Acaso no queremos experimentar abundancia en todas las cosas? Creo que todos nosotros queremos experimentar esa abundancia. Amados hermanos, la necesidad no está afuera, la necesidad está adentro. Y cuando venimos a Cristo Jesús, sabemos que comenzamos a darnos cuenta de algo importante. Todo lo que hagamos en esta tierra será para esta tierra y quedará en esta tierra. Me refiero a las cosas materiales. Cuando venimos a Cristo Jesús, sabemos que ahora nuestros tesoros están en la eternidad. Y fiel es el que prometió. Y hay recompensa para todo aquel, amados hermanos, que sirve al Señor. Un día seremos recompensados. Un día, amados hermanos, vamos a disfrutar de toda esa herencia eterna, de esos tesoros celestiales. Y lo vamos a disfrutar por la eternidad. Mucha gente vive trabajando 70 años aquí, viven hasta los 90, pero ¿en qué calidad de vida? Vivir sin Cristo es vivir vacío. Y todo lo que amasó en esta tierra se quedará en esta tierra. Yo prefiero, amados hermanos, poner mi mirada en Cristo Jesús, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, sirviendo al Dios vivo y verdadero. Y sabemos, amados hermanos, que nos vamos a gozar por la eternidad, por la eternidad. Dejémonos conducir por el Espíritu de Dios y nunca, nunca vamos a carecer de cosas buenas. Joven fui envejecido y dice la palabra, y no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Esa es la palabra del Señor. Y esa es la palabra bendita que llena nuestras vidas en esta noche. Amén. Vamos a ver de manera breve otra razón más para poder concluir en esta noche. Una razón más. Así que el día de hoy estamos avanzando ya con una cuarta razón. Las tres que vimos la semana pasada ya son 7 hermosas razones por las cuales debemos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Veamos esta última razón en esta noche. Debemos ser guiados por el Espíritu de Dios para que vivamos en lugares frescos y tranquilos. Lugares frescos y tranquilos. La señal de que estamos siendo guiados por la voz de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, es en un hogar reposado y un lugar de descanso. Un hogar reposado y un lugar de descanso. Debemos seguir la dirección del Espíritu Santo hasta que, amados hermanos, nuestro matrimonio, ese mensaje va para todos los casados, nuestro matrimonio sea realmente un paraíso en esta tierra. Nuestro hogar, nuestra familia sea un paraíso en esta tierra. Dios nos da la oportunidad a todos de poder disfrutar. En un principio organizacional, secularmente hablando, se dice que el clima laboral lo hacen las personas. Claro que si usted está malhumorado, el clima se dañó. La empresa pone toda la forma. Pone una buena oficina, le puede poner un buen escritorio, buen aire acondicionado, le puede poner buenos adornos, aromatiza bien la oficina, hace todo lo que le corresponde a la empresa. Las personas que interactúan dentro de esa oficina son los que al final del día hacen que esa verdadera atmósfera, que es intangible, sea tensa o sea armoniosa, como principio dentro de cultura organizacional. Por eso se trabaja mucho con los empleados para poder desarrollar ese tipo de ambiente laboral. En la vida cristocéntrica, hablando ahora de un matrimonio, debemos recordar algo. Los más grandes arquitectos en el mundo pueden construir hermosas casas, pero no hogares. El hogar, amados hermanos, lo fundamenta el Señor siendo la roca firme que es Cristo Jesús. Y si nuestro hogar, nuestra casa, se fundamenta en la roca que es Cristo Jesús, quiere decir que Jehová edificó la casa.
Porque si Jehová no edifica la casa, el hogar y la familia, en vano trabajan los que la edifican. Cuando por principio nosotros entregamos nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar al Señor, significa que estamos poniendo de nuestra parte para que esa atmósfera sea cristocéntrica, para que usted anhele estar en su casa, para que usted anhele llegar a su casa. Y son las personas cristocéntricas las que, llenas de la plenitud del Espíritu Santo, con amor, con gozo, con paz, paciencia, con todo lo que corresponde al fruto del Espíritu Santo, contribuyen para que ese hogar sea realmente un lugar reposado y de descanso. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Como cristianos, amados hermanos, estamos llamados a dar ese paso, a dar ese paso, a no demandar, a no exigir, sino a darnos por completo. Jesús no vino a ser servido, él vino a servir. Y como servidores de Jesús, estamos llamados a poner todo nuestro contingente en nuestro hogar. Empezando, amados hermanos, por aquellas cabezas, aquellos cafalé, cabezas que están llamados a guiar espiritualmente en su hogar. Muchas veces en los hogares hay gritería, hay pleito, contienda, celo, bulla. Realmente, y se identifican como cristianos. Y no nos damos cuenta, amados hermanos, del grave error en el que hemos caído. La vecindad escucha. El testimonio, amados hermanos, que damos y que proyectamos, realmente es importante para que muchos puedan venir a los pies de Cristo. Sin la guía del Espíritu Santo que nos conduzca a la voluntad perfecta de Dios, nunca podremos reposar en pastos verdes y serenos. Dice el Salmo 23, 2. La Reina Valera dice, versión Reina Valera 960, en lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. ¿Realmente así vivimos en nuestro hogar? ¿O es lo que usted aspira a vivir en la eternidad? Porque desde que venimos a Cristo Jesús, amados hermanos, comenzamos a vivir esa vida eterna. Y si usted no lo ha experimentado ahora en su hogar, en su matrimonio, en su familia, pues hay algo que corregir entonces. Debemos de buscar qué estamos haciendo mal. Tal vez estamos siendo guiados por otra voz y no por la voz del Espíritu Santo. Tal vez nos estamos dejando guiar por cualquiera menos por Dios. Dice la NBI, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Qué importante es ser guiados por el Espíritu de Dios. Sé que hay muchos testimonios de matrimonios en esta noche que están de acuerdo conmigo. Nuestro hogar es un pedacito del cielo. Nuestro hogar es un pedacito del cielo. Es un paraíso. ¿Sí? Donde viven seres imperfectos en su manera de hablar y actuar, porque somos seres humanos y estamos en esta carne. Somos pecadores, pero ahora redimidos. No significa que seamos perfectos. Pero sabemos que buscando la voluntad perfecta de Dios, dejándonos guiar por el Espíritu Santo de Dios, cada día podremos poner un granito de arena para que nuestro hogar sea realmente ese lugar de verdes pastos donde el Señor nos hace descansar junto a tranquilas aguas que nos conducen. Los pastos verdes hablan de paz y felicidad. Hablan del matrimonio que todos nosotros deseamos, la familia que todos nosotros deseamos. Si en su casa reina el pleito y la contienda, amados hermanos, esta noche, usted antes de que acabe el día, póngase de rodilla y pídale perdón a Dios y clame al Señor pidiéndole que haga posible que su hogar sea realmente ese lugar de reposo, ese lugar de verdes pastos, ese lugar en donde el Señor le puede conducir por tranquilas aguas. Que el Señor sea guiando nuestros pasos. Nunca tendremos felicidad verdadera a menos que realmente el Señor guíe nuestras vidas. El Señor incluso nos da más que felicidad, nos da gozo. Y el gozo no depende de circunstancias. El gozo lo trae Jesucristo a nuestras vidas. Hagamos el día de hoy ese acto de fe, de acercarnos al Señor ante su trono de gracia confiadamente y pidámosle perdón por todos los pecados que hayamos cometido, por todos nuestros hierros al blanco, por todos nuestros errores, por todas nuestras equivocaciones, ya sean de palabra, de pensamiento o de acción. Y digámosle al Señor, entregamos nuestras vidas, entregamos nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra familia.
entregamos nuestra descendencia, entregamos todo, porque queremos ser ministrados en ese hermoso lugar, en esos pastos verdes donde tú nos haces descansar. Hoy el Señor nos ha hablado de 4 hermosas razones más por las cuales debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Espero y anhelo en mi corazón que hayan sido de mucha bendición para tu vida y que sean de edificación, fortaleza, y que no solamente quede contigo esa bendición, porque que de gracia hemos recibido, de gracia debemos de compartir.